No podría dormir, no me digas eso que mañana me sacan con coroneta. Es la voz de la noticia, la voz de la presidenta argentina Cristina Fernández. En este momento está hablando desde la Casa Rosada en Buenos Aires, la capital argentina. Me siento con una responsabilidad. Está reclamando lo que ha sucedido por la decisión de un juez estadounidense de declarar a Argentina como responsable de haber manipulado los llamados bonos buitre y bajarle su calificación de deuda. Dice Cristina Fernández que Argentina es en este momento rehén de los especuladores. Una presidenta que eligieron todos los argentinos y que defendió los intereses de esos argentinos junto a un grupo de colaboradores que trabajan las 24 horas, que me acompañan, que me ayudan. Y también, ante el fracaso de las negociaciones, el magistrado de la ciudad de Nueva York, que dio la razón a los fondos especulativos que demandaron al gobierno de Argentina y que congelaron el pago a otros poseedores de bonos, habrá de decidir todavía que mañana a las 11 qué va a hacer con el dinero que Argentina ya depositó en un banco local y si repone la medida cautelar que suspendía la aplicación de la sentencia. ¿Saben que si hay un país viable? Hay varias cuestiones por resolver, empezando por la aplicación de una sentencia que obliga a Argentina a pagar ya 1.330 millones de dólares a los fondos propietarios de bonos, los llamados bonos buitre, que no aceptaron renegociar sus deudas con Buenos Aires. La Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos no quiso tomar el caso. Argentina agotó las instancias de apelación y el fallo está firme. Mañana a las 11 se tomará la gran decisión. Mucho más grandes. Nuestro territorio es habitable y casi cultivable en todos lados, desde la Quiaca hasta Tierra del Fuego. El ministro de Economía de Argentina, Axel Kicillof, informó que el gobierno al que pertenece no pudo lograr un acuerdo con los llamados fondos buitres, que son los capitales especulativos que por decisión propia quedaron excluidos de las reestructuraciones de la deuda externa realizadas por Argentina entre el 2005 y el 2010. Durante las negociaciones mantenidas en Nueva York, con la intermediación de un abogado, Daniel Pollack, no se llegó a acuerdo alguno y mañana finalmente habrá una decisión. Argentina está padeciendo graves problemas económicos, una virtual quiebra económica. Por ello está hablando en vivo, en directo, desde Buenos Aires, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Nunca chiquito, así chiquitito, de futuro de días. Ustedes son el futuro de los próximos años y todos ustedes tienen que defender lo que hemos logrado. En un momento más le tendré detalles de toda la información que se ha generado por este escándalo financiero provocado justamente por esta situación de los llamados bonos buitre. Allá en Argentina, no se apure, le tendremos una explicación detallada con especialistas respecto a lo que está padeciendo la nación sudamericana. Pero vamos con lo que está pasando en México. Iremos a la Cámara de Diputados en un momento. Ya se aprobó el cuarto dictamen energético. Para mañana quedará pendiente el debate sobre el dinero de los estados en esta materia. En un momento también le tendré detalles, pero vamos primero con Javier Navarro. Una trifulca entre comerciantes y policías. Una mega bronca en la Cuauhtémoc. Hay heridos, detenidos. ¿Qué más, Javier Navarro? Adelante, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Pepe. Efectivamente, es un enfrentamiento el que se tuvo esta tarde entre elementos de la policía, personal de vía pública de la delegación Cuauhtémoc, y esto contra comerciantes de la colonia Maza, los que respondieron a los agentes de seguridad que recogían sus mercancías que tenían sobre las banquetas afuera de sus negocios. Este operativo, Pepe, que forma parte de las acciones de recuperación del espacio público, inició poco después del mediodía en esta colonia ubicada muy cerca del cruce de las avenidas Calzada Guadalupe y el Eje 2 Canal del Norte, donde los policías empezaron a recorrer esta zona en la que se venden productos para manualidades y adornos. Ellos ingresaron por la calle de Aluminio y recorrieron calles como San Andrés de la Sierra y Cobre, donde recogían una gran cantidad de mercancías que tenían en exhibición en la vía pública, y eso provocó el descontento de los comerciantes, quienes empezaron arrojando todo tipo de objetos a los policías, y al querer estos hacer algunas detenciones, se
se dio el enfrentamiento a golpes. Con esto se registraron al menos 3 personas heridas, las que fueron atendidas por paramédicos en este lugar y varias más detenidas, además de que grúas de la policía se llevaron al corralón a varios vehículos que estaban estacionados en lugares prohibidos, en las banquetas y en doble fila. Después del enfrentamiento se retiró el operativo, esto por el descontento entre los vecinos y comerciantes que hizo que se reunieran en mayor número, y después ellos bloquearon el tránsito vehicular en la Calzada de Guadalupe y la Calle de Hierro, en esta zona del norte de la Ciudad de México. Pepe, ese es el reporte que te tengo. En total, entonces, 7 lesionados, 7 lesionados y 2 detenidos mínimo. Así es, Pepe. Tenemos el registro de 3 atendidos en el lugar, 3. Algunos más también ya posteriormente por paramédicos, y también estos detenidos que fueron remitidos ante el Ministerio Público, Pepe. Muchas gracias por la información, Javier Navarro, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Vamos directamente, antes de ir a la cámara, déjeme avisarle, si usted es de los que utiliza, cuando viaja por carretera, por autopistas federales, utiliza la famosa llave, la tarjeta llave, bueno, pues las van a tener que cambiar todas. Desde mañana la que usted ha utilizado hasta ahora ya no va a funcionar. Hay un acuerdo entre Capufe, Caminos y Puentes, y Vía Paz para la interoperabilidad a nivel nacional del sistema de telepeaje. El sistema para que todos los usuarios de carreteras que usan el sistema llave tengan ya una sola tarjeta o tag para el pago del peaje tardará 6 meses. El funcionario dijo que el primer paso para la fusión de las tags es el convenio que firmaron Vía Paz y Capufe. Ya se firmó, entonces se va a usar una sola llave en carreteras concesionadas, y desde mañana iniciará el intercambio de todas estas tarjetas para que las que actualmente tiene usted en su poder puedan ser utilizadas. Bueno, le van a dar una nueva, pues, porque la que tiene ya no va a funcionar. Le tendré también más información en un momento. Ya estamos con Sara Pablo desde la Cámara de Diputados. Se acaba de aprobar hace unos minutos el 4º dictamen en materia energética. Sara, te escuchamos, adelante. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, avanza ya aquí en la Cámara de Diputados este 4º dictamen de las leyes energéticas. Se aprobó ya con 333 votos a favor, ya sabemos, del PRI, del PAN, del Partido Verde y de Nueva Alianza. 125 en contra de los partidos de izquierda, el PT, Movimiento Ciudadano y el PRD. Se expide con esto la ley de los órganos reguladores coordinados en materia energética, además de que se reforman diversas disposiciones de la ley orgánica, y también se expide la ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente en el sector de los hidrocarburos. Pepe, se presentaron 469 reservas y ya inició la discusión en lo particular de este, que es el 4º dictamen, en 2 temas básicamente: los órganos reguladores y el medio ambiente. Se trata de las reglas para regular y definir la naturaleza, las atribuciones, el funcionamiento de las autoridades a través de las cuales el Estado va a reglamentar la regulación y supervisión adecuadas y eficientes en materia energética. Es la organización, el funcionamiento de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y de la Comisión Reguladora de Energía en su carácter de órganos reguladores. Serán parte de la administración pública centralizada y van a contar con personalidad jurídica propia, autonomía técnica, operativa y de gestión, autosuficiencia financiera a partir del cobro de derechos y aprovechamientos adicionales al presupuesto anual que van a recibir, y estarán facultados también para regular, supervisar, inspeccionar y sancionar en las materias de su competencia. En tribuna, Juan Buenotorio dijo que estos órganos reguladores pues sí van a tener esta capacidad de sancionar y de meter al orden a las grandes empresas transnacionales en materia de energía que vengan a tratar de invertir en nuestro país, además de que estas grandes empresas van a tener que crear y constituirse como una empresa con las leyes mexicanas. Vamos a escuchar. Esta agencia tendrá instrumentos de sanción muy severos y montos establecidos ya en la ley de sanción que van a hacer que las empresas verdaderamente entren en regla y se ciñan a lo que dice nuestra legislación y nuestra normatividad. Evidentemente las empresas son muy poderosas, tienen muy buenos abogados, pero también en México tenemos una buena estructura judicial. Decirte que en el Movimiento Ciudadano, Luisa María Alcalde dijo que en el Consejo Consultivo pues se abre la puerta para que entren funcionarios de estas empresas y que por supuesto busquen el beneficio de las mismas.
Se abren las puertas del Consejo Consultivo a representantes del sector energético, asignatarios, contratistas, permisionarios privados. O sea, quiere decir que el órgano encargado de evitar que las empresas transnacionales nos coman vivos van a ser los que van a asesorar, o sea, funcionarios de Shell, de Texaco y consejeros de Iberdrola van a ser los que nos van a dar consejos. Bueno, por Dios, no me quiero ni imaginar el tipo de consejos que pueden venir de estas personas. Uriel Flores Aguayo del PRD dijo que están hablando de Pemexlandia, que todo va a estar bien y que van a llegar las inversiones, en tanto que los diputados del PRI pues han señalado que todos estos órganos reguladores van a tener dientes para poder sancionar cuando sea necesario y, por ejemplo, cuando haya un daño al medio ambiente, porque recordemos se crea también esta Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente, autoridad responsable de la prevención, atención y supervisión de la seguridad industrial y protección al medio ambiente, con el fin de separar y especializar las funciones de las instituciones encargadas de regular y supervisar la industria de los hidrocarburos. Sigue la discusión en lo particular de este tema, pues ya estamos en la segunda mitad de estos dictámenes de las leyes energéticas, Pepe. Pues te agradezco, seguimos pendientes y ahora la discusión en lo particular, bien lo dices, y también esta jornada seguramente irá un poco para largo. Un poco para largo, pero fíjate, Pepe, que todos los días, bueno, ha venido disminuyendo la hora en que concluyen las sesiones. Hoy por la mañana acabó a las 3 de la mañana, ayer a las 4:30, y lo que se ha informado es que hoy solamente se sometieron 2 temas para el debate, y esto podría cortar un poco la discusión aproximadamente a las 2 de la mañana. Sin embargo, ya para el día de mañana, los diputados están proponiendo pues abordar los 2 dictámenes que restan y que tienen que ver con los ingresos, que tienen que ver con los impuestos que van a pagar las empresas interesadas, y son los 2 temas que tiene la Cámara de Diputados como Cámara de Origen. Hay 2 propuestas, una que empiecen mañana y pues ya acaben hasta el sábado a la hora que sea necesario para dejar ya listo, aprobado el paquete energético. Otra es que vengan mañana a aprobar un dictamen y que el próximo sábado también citen. Están todavía analizando este método ya de la recta final los coordinadores parlamentarios, Pepe. Gracias, Sara, quedamos en pendiente. A tus órdenes, buenas noches. Gracias, buenas noches. Mientras tanto, en el Senado de la República, ha dicho Miguel Barbosa, coordinador de la bancada del PRD, en esa Cámara, ha dicho que todo lo aprobado en materia energética por los diputados va a ser modificado por el Senado de la República. Los dictámenes hasta ahora aprobados. Israel Aldave, tú tienes esta información desde el Senado. Adelante, te escuchamos. Así es, Pepe, gracias. Muy buenas tardes. Como tú lo señalas, el coordinador de los senadores del PRD, Luis Miguel Barbosa, ha adelantado, Pepe, este día que todas las minutas que han enviado ya los diputados aquí al Senado de la República en materia energética van a sufrir nuevos cambios, por lo cual Pepe les recomienda a los diputados federales no cerrar su periodo extraordinario de sesiones, ya que estas normativas, dijo, van a sufrir cambios y regresarán, por supuesto, a la Cámara de Diputados. Hay inquietudes en los senadores del PRI y del PAN sobre asuntos de esos 2 dictámenes que pudieran llevar a regresar los mismos por ciertas cosas. Que Mario mantenga a las y los diputados listos para regresar la semana que viene. Podemos hacerle modificaciones y enviarlo a Cámara de Diputados. Que Cámara de Diputados no cierre su periodo, sino que puede esperar modificaciones a los dictámenes fiscales. Ahí está, Pepe, que no cierran el periodo. En este mismo sentido, el periodista Armando Ríos Peter señaló que uno de los principales cambios que impulsará su fracción será la de blindar el fondo petrolero para garantizar que los recursos obtenidos sean destinados para el desarrollo y no para financiar el gasto corriente. Hay temas obviamente que nos preocupan, el tema de cómo en el fondo petrolero garantizamos que verdaderamente los recursos se vayan al financiamiento del desarrollo. No nos queda claro cómo los recursos puedan irse a aquellas entidades que tienen un menor grado de desarrollo. No hay una consistencia puntual en ese dictamen, que con toda claridad sean recursos que se destinen al desarrollo y que no se vayan a convertir en solamente una forma de darle vuelta para mantener un gasto corriente, que ha sido la forma en la que se han utilizado los recursos de Pemex, es decir. Otro de
los cambios, Pepe, que van a impulsar los periodistas es que las cámaras del Congreso de la Unión, a la par de la Auditoría Superior de la Federación, puedan participar como órganos que supervisen el manejo de los recursos de este fondo. Así, Pepe, las cosas este viernes se encuentra ya todo listo para que pasado las 4 de la tarde las comisiones de Energía y Estudios Legislativos inicien la dictaminación de los 25 cambios que se realizaron a la Ley de Hidrocarburos, de la Industria Geotérmica, a la Ley de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad. Y el sábado van a trabajar los senadores y van a analizar la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos. Si terminan estos trabajos, Pepe, el sábado, el domingo se van a dar un receso, regresarían a los senadores de la República ya a la pleno a partir del próximo lunes para dar continuidad a este periodo extraordinario de sesiones y aprobar aquí en la Cámara Alta las leyes energéticas. Pepe, el reporte. Sí, están pidiendo entonces a los diputados que no cancelen el periodo extraordinario porque como va a haber revisión de todo lo que han aprobado hasta ahora los legisladores en San Lázaro, pues tendrán que volverlo a revisar y a recibir. Entonces piden que no abandonen el periodo extraordinario para que esto siga una continuidad. Así es, Pepe, como tú lo señalas, se les piden precisamente que no cierren este periodo porque advierte Luis Miguel Barbosa, regresarán estos dictámenes de nueva cuenta a la Cámara de Diputados porque advierte también, les van a hacer varias modificaciones. Te agradezco la información y estamos pendientes también, Israel Adave, muy buenas tardes. Pendientes, Pepe, buenas tardes. Hoy sobre todo esto opinó el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, líder moral del Partido de la Revolución Democrática, fundador. Dijo que es una mayoría entreguista. Se refiere a priistas, Partido Verde y panistas, quienes han aprobado la reforma. Mayoría entreguista, le llama el ingeniero Cárdenas a priistas, verdes y panistas, quienes aprobaron con su voto todo lo que va hasta ahora de la reforma. En un momento, si nos acompaña después de pausa, todos los detalles de las últimas declaraciones del Procurador de Justicia del Estado de Puebla, cuando está asegurando que infiltrados mataron al niño poblano, a Jorge Alberto Luis Tehuatli, ¿se acuerda? Que murió hace unos días, hace 10 días, y lo mataron el 9 de julio pasado, con este enfrentamiento que hubo entre pobladores y policías allá en Puebla. El niño resultó muerto, hay 9 heridos, bueno, resultaron varios heridos, pero sobre todo 9 de mayor gravedad, uno de los cuales perdió el ojo, otro tuvo un problema con el maxilar, prácticamente le quedó roto el maxilar. Bueno, a todo esto ha respondido el gobierno de Puebla a través del procurador, ha respondido que fueron infiltrados los que mataron al niño poblano. Esto fue lo que dijo el procurador. Y también ha trascendido el día de hoy que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos está aplicada a fondo en tener también su propia investigación, sobre la cual ofrecerá un informe preliminar hacia finales de este mes de agosto, del mes de agosto que empieza apenas mañana. Va a emitir la CNDH una serie de comunicaciones, un informe preliminar. La cosa va fuerte, viene muy fuerte en este tema del niño muerto allá en Puebla. También le tendremos detalles, la información de lo que sucedió con un joven genio de la física que resultó un descuartizador. Fue detenido por las autoridades en Querétaro. Se robaron 120,000 pesos de Cinemex. Le dan 25 años de prisión al primo de Shen Li Ye-won. ¿Se acuerda? El de Sino Copelas Cuello, o Copelas o Cuello. Bueno, él. Alistan condena al ex gobernador de Tabasco, Andrés Granier. Podrían sentenciarlo a 20 años de cárcel. No hay condiciones para legalizar la marihuana, dice Isabel Miranda de Gualas. Pide el secretario de Gobernación reforzar las denuncias contra el crimen. Nuevos partidos políticos a partir de mañana estrenan chequera y oficinas. A partir de mañana también estas tarjetas llave, ya les decía hace un momento, dejarán de funcionar en carreteras y organizan un cambio masivo. Maestros de la coordinadora vandalizan la sede del PRI allá en el estado de Oaxaca. El alcalde de Acapulco lanza un SOS, una voz de... La nota internacional que más llama la atención a estas horas es la tregua de 3 días acordada entre Israel y Hamas, en el momento en que el mundo condena la violencia que ocurre en el conflicto de Medio Oriente.
que acarrea hasta ahora más de 1,400 muertos. Tendremos toda la información detallada, también lo que pasa en Argentina y lo que está pasando aquí en la ciudad. Se suspendió la alfombra roja en la presentación de la película Solo Amigos, estelarizada por Daniel Radcliffe, el niño héroe de Harry Potter, claro, Harry Potter. Él vino a México ayer, iba a estar hoy en la alfombra roja de la promoción de la película Solo Amigos, pero ante la manifiesta intención de muchísimos y muchísimas de estar en la alfombra roja, iba a darse en la calle de Reforma 222, en el centro de la ciudad, pero pues decidieron, por recomendación de Protección Civil del GDF, decidieron suspender el evento, la presentación. La película se va a proyectar tal cual como estaba programada. Lo que no va a haber es la alfombra roja, y lo que no van a ver admiradores y admiradoras es a la estrella Daniel Radcliffe, le digo, por los tumultos que se prevé pudieran ocurrir. Ante ello, prefieren optar por no llevar a cabo la alfombra roja. Esto y mucho más en un momento. Todas las noticias, todas las voces, aquí en Grupo Fórmula. Multilínea 5166. Del niño poblano, que sigue siendo un asunto que no ha terminado. Esto va a crecer. Es la muerte de un, independientemente de lo que haya ocurrido, independientemente de quién tenga la razón, independientemente de los argumentos de quienes protestaban o bien de quienes reprimieron la protesta por la parte gubernamental, independientemente de esto, hay un niño muerto. Y esto no puede quedar así, debe aclararse qué fue lo que sucedió. Hoy, igual que lo hizo ayer, volvió a aparecer ante los medios el Procurador de Justicia del Estado de Puebla. Y él dijo nuevamente que fueron infiltrados quienes mataron al niño de 13 años de edad. Vamos con Paulo Yoatl, él es corresponsal de Grupo Fórmula allá en Puebla, él tiene más detalles de la información. Te escuchamos con interés, Paulo, adelante. Así es, Pepe, muy buenas tardes, te saludo con mucho gusto. Efectivamente, el Procurador General de Justicia, Víctor Carrancá, denunció que había personas infiltradas en esta gresca que se registró el pasado 9 de julio allí en la Junta Auxiliar de San Bernardino, Chalchihuapan. Sin embargo, dio a conocer los primeros peritajes donde se corrobora que la lesión que recibió el niño, pues durante este enfrentamiento, fue producto de un cuetón y no una bala de goma que lanzó la propia población durante el pasado enfrentamiento. Vamos a escuchar al Procurador poblano, Víctor Carrancá. Las líneas de investigación ya tenemos nosotros muy claro y lo estamos dando a conocer el día de hoy. Para nosotros, científicamente está demostrado que fue un artefacto explosivo a través de la onda expansiva que provoca lo que lesionó al menor y le causó la muerte. Segundo, los únicos objetos que fueron utilizados con esa característica son los cuetones y por tanto hicimos pruebas físicas para determinar si esos cuetones, los mismos que se utilizaron el día de los hechos, pueden provocar una lesión similar, y las conclusiones son afirmativas. Ahí está la voz del procurador, quien reveló que en la reconstrucción de los hechos los peritos encontraron un fragmento de cráneo de este niño. También informó que continúan las investigaciones para deslindar responsabilidades. Pepe, hay que recordar que hace algunas semanas se denunció a la diputada federal del PRD, Roxana Luna Porquillo, de estar detrás de estas movilizaciones que llevaron a la confrontación allí en la Junta Auxiliar de Chalchihuapan. Hasta aquí mi reporte. Muy completo, Paulo Yoatl. Seguimos muy pendientes porque esto en lugar de olvidarse, de disminuir en intensidad, va creciendo. Toda vez que hoy ha anunciado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos una intervención directa. De hecho, ya lo había actuado a partir del mismo 9 de julio, cuando se produjo el enfrentamiento, pero ahora está actuando con mayor énfasis. Ya explicaremos esto detalladamente. Gracias, Paulo Yoatl, por esta información. Seguimos pendientes del caso. Muy buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. El procurador Carrancá dice que se trata de un grupo ajeno a la manifestación. El que resultó responsable de la muerte fue un grupo que se sumó a la protesta en la autopista Atlisco-Puebla, allá muy cerca de esta población de Chalchihuapan. Todo esto originado por un problema de la agencia municipal en el manejo de el registro civil. En fin, es un problema no muy complejo de explicar, pero es un problema de orden social que se genera ahí. Les arrebatan, les quitan a la agencia municipal las facultades de elaborar las actas de nacimiento, porque encontraron una serie de desviaciones
con estas actas, negocio, las clonaban, daban de alta como ciudadanos poblanos o ciudadanos mexicanos, pues, con acta de nacimiento en Puebla, a centroamericanos, hondureños, guatemaltecos, a indocumentados, daban de alta hasta un chino. Un chino poblano. Hasta, hay una china poblana en la historia, bueno, ahora hay un chino poblano también, es un ciudadano chino que aparece como nacido en la Sierra de Puebla, entonces sí, está difícil la cosa. Entonces, ante estas irregularidades, clonaciones, tranzas, etcétera, el gobierno del estado decide quitarle la facultad de manejar el registro civil a la agencia municipal, no es ni siquiera un municipio, es una agencia municipal, y ante ello vienen las protestas se escalan y derivan en estos bloqueos carreteros y enfrentamientos del 9 de julio, donde como resultado del choque entre pobladores, más de 1,000 y pico, con unos 300 policías, hay el resultado lamentable de la muerte del niño de 13 años que murió de un impacto en la cabeza. Se está determinando que no fue una bala de goma, aunque dicen los pobladores que sí, no hubo tal bala de goma porque el gobierno no utiliza con sus policías este tipo de proyectiles, pero pudo haber sido víctima de un proyectil disparado por un policía, o bien pudo haber sido víctima de un cohetón disparado por medio de tubos PVC por los manifestantes que llegaron en apoyo de los pobladores de Chalchihuapan. Es decir, todo esto se tiene que deslindar, dice el procurador. No, fueron los grupos de protestadores, de protestantes, los que utilizando estas armas de fabricación evidentemente casera, provocaron la muerte del niño. Ahora, lo que pasa, Pepe, es que el procurador es parte interesada también en esto, ¿no? Sí, porque la Procuraduría no es independiente. Claro, así es. Bueno, ya hablaremos de esto, pero en la línea telefónica tenemos también contacto con el doctor Luis García López Guerrero. Él es el primer visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien hoy anuncia estar abocada a investigar directamente las violaciones que pudieran haberse cometido por la muerte de este niño allá en Chalchihuapan, donde también otras 9 personas y 40 agentes resultaron lesionados. Entre las 9 personas hay uno que perdió un ojo, otro que le rompieron prácticamente el maxilar. En fin, doctor, le agradecemos mucho, Luis García López, que nos permitan esta comunicación. ¿Cómo le va, Pepe? Muy buenas tardes, mucho gusto en saludarle, a sus órdenes. Al contrario, doctor Guerrero, ¿en qué sentido va a intervenir la comisión? ¿Por qué el énfasis? Toda vez que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ya había anunciado intervenir de oficio a partir de que se conoció este enfrentamiento con las consecuencias narradas, la muerte del niño y los heridos graves, en fin. ¿Por qué ahora vuelve a decir la comisión que va a volver a intervenir? No entiendo. Bueno, mire, Pepe, informarle desde un inicio, desde el 9 de julio de este año, en el momento en que estaba ocurriendo el bloqueo y cuando nos enteramos de los acontecimientos que estaban ocurriendo allá, por instrucciones del presidente de la CNDH, el doctor Raúl Plasencia Villanueva, enviamos a un grupo de visitadores para pues documentar lo que estaba pasando allá y sobre todo certificar el estado de salud de las víctimas que surgieran a propósito de estos acontecimientos. Además del niño, hubo 9 heridos entre la población, 9 heridos muy graves. Así es, con diversas lesiones de diversa gravedad, pero además también hubieron 40 policías que presentaron heridas también de diversa gravedad, y además hay un número indeterminado también de personas agraviadas, Pepe, que todo ello derivado de las actuaciones que desde un inicio hemos estado llevando a cabo allá en la entidad, después de tener ya esta primera valoración y ver este número de víctimas, dada la gravedad y la trascendencia del caso en términos de lo que establece la Constitución y la ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos acordó que se iniciara y que se le diera un trámite como investigación de violaciones graves a derechos humanos. Ello con el objetivo de seguir investigando el caso, pero además pues ya de requerir de no solamente de las autoridades que están señaladas como responsables, sino de otras autoridades que han participado realizando diferentes tipos de actuaciones, pues toda la información que sea necesaria pues para la integración del expediente y conocer qué fue lo que pasó y cómo se agredieron a las personas y sobre todo poder determinar qué fue lo que pasó con el niño de 13 años que lamentablemente perdió la vida, pero además con las otras 9 personas que tienen lesiones
que pues nosotros tenemos certificadas y que también fueron afectadas ese mismo día y que necesitamos investigar cómo o cuál fue el origen de esos agravios. La gente que protestó allá en Chalchihuapan asegura, los participantes en estos bloqueos y confrontaciones con la policía, aseguran que la policía les disparó con gases lacrimógenos, pero no granadas lacrimógenas, sino además de granadas, con proyectiles lacrimógenos disparados con rifles para el efecto, que existen por supuesto, pero no dispararon esto hacia el suelo o hacia el cielo, sino algunos les dispararon al cuerpo. Bueno, efectivamente esa es parte de las declaraciones que hemos ido levantando por parte de varias personas agraviadas y que sin duda formará parte de la investigación que estamos realizando, pero que a partir del día de hoy ya tiene una connotación de investigación de violaciones graves a los derechos humanos y que pues el objetivo de esta investigación es obtener todas las evidencias, Pepe, que podamos allegar tanto en visitas de campo, certificaciones médicas, visitas a hospitales, visitas al centro médico forense, en fin, recabar todo el número de evidencias que sean necesarias pues para integrar y poder saber qué fue exactamente lo que pasó y cuáles fueron las fuentes generadoras de los agravios. Debo decirte que ahorita están visitadores adjuntos ahí en el estado y están en la comunidad de San Bernardino pues, levantando testimonios, están yendo a visitar otra vez a las personas agraviadas y pues mira, ya estamos solicitando los informes ahora en esta nueva tramitación en términos de ley y bueno, pues vamos adelante, Pepe, para poder determinar lo más pronto que podamos pues qué fue lo que pasó en estos acontecimientos. Doctor, ustedes tienen que ofrecer un informe completo del resultado de esto que llevan a cabo. ¿Qué esperamos a fin de mes, un informe cuando menos preliminar? Pues mira, yo espero que lo antes posible, Pepe, tienes toda la razón, esta investigación de esta naturaleza da esa posibilidad y sin duda alguna pues estamos trabajando 24 horas diarias en este asunto y bueno, pues esperamos tener muy pronto una determinación, al menos preliminar, como para poder ir señalando y dando una orientación de qué fue lo que pudo haber pasado en ese momento y bueno, pues con el objetivo de que se deslinden las responsabilidades que en materia de derechos humanos corresponde. Doctor García López está aquí en la cabina, Leo Zuckerman, analista político, usted lo conoce muy bien, lo ha leído, seguramente lo ha escuchado, lo ha visto, y él tiene alguna pregunta que hacerle. Leo, adelante, te escucha el doctor García López. Gracias. Buenas tardes, quisiera preguntarle, porque entiendo que dentro de los heridos hay, si no me equivoco, 3 policías. También la investigación va a contener, también se va a investigar qué es lo que pasó con los policías, pues que también fueron víctimas de alguna manera de lo ocurrido ese día. Sí, Leo, muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarle. Claro que sí, de hecho el acuerdo de tramitación por violaciones graves a los derechos humanos señala con precisión que por lo menos nosotros tenemos registrados 40 elementos policiales que presentaron lesiones y bueno, también ya están nuestros visitadores adjuntos entrevistándose con ellos pues para saber qué nos pueden decir al respecto, cuál fue el motivo de esa lesión, en fin, que nos den el mayor número de indicios y para poder ir integrando adecuadamente el expediente de investigación por violaciones graves a derechos humanos. Doctor García López, lo primero que habrá que determinar es quién mató al niño, supongo. Bueno, sin duda alguna es una parte muy importante de la investigación, pero también tenemos que saber quién lesionó a las demás personas, las cuales tenemos certificadas, porque esta es una investigación integral y también pues verificar qué fue lo que pasó con los elementos policiales y pues las demás personas agraviadas que se vayan sumando a esta investigación y de las cuales pues ya daremos cuenta en su momento, pero que nuestros visitadores adjuntos están allá ahorita en la entidad con una presencia permanente pues para revisar archivos, para hacer entrevistas, certificaciones, todo lo que nos obliga la ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a realizar, con el objetivo pues de integrar esta investigación conforme a derecho y en un tiempo que sea muy rápido, Pepe. Doctor, los responsables de aplicar la ley, la llamada ley Bala, que ahora
dicen los miembros del Congreso poblano, va a ser derogada tal vez, en fin, ya hablaremos, ese es otro tema. Pero los responsables de aplicar la ley, pues solamente yo estoy viendo las responsabilidades en el gobierno, y son dos, el secretario de Seguridad Pública del Estado y el Procurador de Justicia del Estado. Si eventualmente, bueno, esto no le corresponde a usted decirlo ahora, pero si eventualmente se encontrara algún grado de responsabilidad, pues irían sobre la cabeza de ellos, ¿no? Bueno, parte de la investigación... Porque ahora, lo pregunto porque ahora la CNDH ya tiene más dientes. Después de la reforma a la Constitución que le dota a la CNDH, no solamente con la facultad de hacer recomendaciones, que luego nadie pela, sino de actuar en consecuencia y generar incluso una denuncia de carácter penal contra quien resulte responsable de una violación flagrante a los derechos humanos, la CNDH podría ir muy lejos. Bueno, debo decirle que esta facultad de investigación por violaciones graves a los derechos humanos deriva precisamente de la reforma que usted está señalando, y sí, efectivamente, lo que estamos revisando también como parte de la investigación es qué protocolos se llevaron a cabo para el empleo de la fuerza en esta manifestación, porque sin duda alguna ya existía ahí una ley que, bueno, que ha sido cuestionada. A nosotros nos toca revisar propiamente la actuación de la autoridad y cómo se ajustó o no se ajustó a esa ley, y en su momento, bueno, pues efectivamente, como usted está señalando, estas dos autoridades están señaladas como responsables, y le estamos solicitando los informes que en términos de la ley estamos obligados a formular, y esperemos que pues pronto nos dé respuesta, y analizaremos esa información y las declaraciones de las víctimas, de testigos, los certificados médicos, en fin, todos los expedientes clínicos que hemos recabado, incluso el del menor que lamentablemente perdió la vida, las certificaciones médicas de las 9 personas que ya tenemos. En fin, es una investigación integral que ya inició y que estamos trabajándola con toda nuestra capacidad, y pues bueno, esperemos muy pronto poder dar una determinación preliminar, Pepe. Y también, claro, identificar a los responsables de haber agredido casi a muerte a por lo menos 2 o 3 policías. Digo, aparte de los lesionados, porque también ellos tienen sus derechos, ¿o qué no? Sin duda alguna, bueno, pues a esa parte de quien haya cometido un delito, bueno, pues ya le tocará al Ministerio Público investigarlo, pero nosotros, desde la perspectiva de los derechos humanos, daremos también cuenta de esa parte, de los agravios que sufrieron los policías. Pues le agradezco, doctor, que en su calidad de primer visitador de la CNDH, el habernos comunicado todo esto, comentado esto, y le daremos seguimiento puntual. La sociedad, no solamente poblana, sino en todo el país, quiere saber qué hay detrás de todo esto, quién es responsable, por lo pronto, de la muerte de un niño de 13 años que falleció de un impacto en la cabeza que le provocó muerte cerebral inmediata. Él llegó al hospital incluso con muerte cerebral. Es un asunto delicadísimo y todavía no hay señalamientos claros de este homicidio. Muchas gracias, doctor García López Guerrero. Muchas gracias, Pepe, muchas gracias. A sus órdenes. Hasta luego, gracias. Es el primer visitador de la CNDH. Esto viene fuerte, Leo. ¿Cómo estás? Te saludamos. Buenas tardes, Pepe. Porque mira, es un problema, no digo menor, pero es un problema que tampoco es mayor. El asunto del tráfico de actas de nacimiento en una agencia municipal. Sí, es un problema grave, pero es mucho más grave la muerte de un niño, creo yo. Sí, desde luego. Sí. Y además, si había un problema de irregularidad en una agencia municipal con un tráfico de actas de nacimiento, etcétera, que fue lo que detonó todo esto, ¿por qué en lugar de ponerles una computadora y un módem y hojas foliadas, pues sí, para que emitieran las actas de nacimiento y las autorizaran por computadora desde Puebla? En fin, estamos en el siglo XXI. Pero lo que está también raro, Pepe, es que se movilice el pueblo para protestar porque les quitaron la facultad al municipio de expedir actas de nacimiento. No me parece uno de esos temas que de repente el pueblo espontáneamente diga vamos a salir y vamos a tomar la carretera. O sea, sí. Déjame hacer una pausa. Sí, claro, Pepe, Leo, y claro, le seguimos platicando, ¿no? Sí. Hagamos una pausa. Leo Zuckerman está discutiendo con usted y con nosotros sobre todo este tema de la violencia en Puebla generada. Dice, me parece poca cosa el tema de las actas de nacimiento que haya dado origen a tal manifestación. Bueno, es que también atrás de la protesta hay un movimiento social político en contra del gobernador, instigado por la diputada Roxana Lara,
que tiene su fuerza en el PRD de allá, de esta zona de Chalchihuapan, sí, eso suena de que esta mujer quizá tenga su base social con capacidad de movilización. La tiene. Y bueno, y una base social brava, porque hay que decirlo que si uno ve las escenas de lo que ocurrió, pues de los dos lados se estaban dando con singular alegría y regocijo. Ahora, Pepe, yo lo que me parece increíble es que después de tantos años, yo llevo aquí afortunadamente contigo muchos años, lo cual agradezco, pero hemos tenido que analizar ya tantos casos similares, el caso de San Salvador Atenco, tú recordarás. No traes tan lejos, Atenco, claro, donde también hubo un muerto. Claro, donde también hubo un muerto, pero ¿sabes por qué murió? ¿Y te acuerdas quién era el gobernador? Era el gobernador Peña Nieto del Estado de México. Así es. Cuando llega la fuerza a reprimir la manifestación contra la construcción del aeropuerto, hablamos de tiempos de Vicente Fox, presidente. Sí. Bueno, viene la manifestación y dispara la policía estas mismas armas que son lanzagases, pero en proyectil, y a un miembro de Atenco que estaba protestando lo atravesaron. Y lo mataron. Y luego, acuérdate que hubo violadas en el... Bueno, eso ya fue después, cuando los detienen, los llevan en un camión y abusaron. Abusaron de mujeres. Lo que sí creo que no fue a raíz de lo del aeropuerto, sino de una cosa de unos tianguis, ¿te acuerdas? Que no los dejaban ponerse, pero no importa. Bueno, no importa, fue en Atenco. Fue en Atenco, y luego, bueno, no nos vayamos, como tú dices, tan lejos, el 1 de diciembre, ¿te acuerdas? Aquí en la Ciudad de México. El 1 de MX, ¿no? Exactamente, con la toma de posesión de Peña Nieto, que también tuvieron que entrar la policía, en este caso capitalina y la federal, a reprimir a los manifestantes que también estaban realizando actos vandálicos ahí en el centro de la Ciudad de México. Bueno, mira, Pepe, todos los países, todas las democracias, hay conflictos. La movilización, la protesta es parte de la democracia y desde luego, bueno, pues hay todo un tema de qué deben de hacer las fuerzas del orden frente a esas protestas. Protestas que desde luego van pacíficas, protestas que están ordenadas, pues la policía no tiene por qué intervenir, pero hay otras que se ponen bravas y hay otras que entonces sí tiene que intervenir la fuerza pública. Hay un protocolo de la Organización de las Naciones Unidas. Así es. ¿Por qué? Porque los estados, no nomás el mexicano, tienen el monopolio de la violencia. Es decir, tienen facultades legítimo para reprimir o contener, por no usar la palabra reprimir, manifestaciones que desbordan más allá de la mera protesta. Claro, así es. Entonces tienen que actuar con criterios, etcétera. Y todo eso está definido en un protocolo de Naciones Unidas. De ahí tengo la impresión, se tomó la idea de hacer la ley, la llamada ley Bala, como ha sido bautizada por las redes sociales. Hay que decir que la ley Bala ya tiene una connotación, un juicio negativo. Yo vi la ley. Pues es que ve el resultado de la mala aplicación de una buena ley. La ley no era mala. La ley que era una ley para regular la fuerza pública, precisamente era un instrumento jurídico para decir que sí se vale y que no se vale. Dice la izquierda, es una ley para reprimir la libertad de manifestarte. Pues mira, eso puede decir la izquierda, pero la verdad, como tú dices, en todos los estados, incluso los que gobierna la izquierda, y créeme, yo viví un rato en Santiago de Chile cuando gobernaba la izquierda, y en ese momento había manifestaciones por todos lados ahí en Santiago, porque fue lo de Pinochet que agarraron, ¿te acuerdas?, en Europa, y quiero decirte que ese gobierno de izquierda mandaba a los carabineros, y por cierto, esa es la diferencia entre Chile y México. Los carabineros en Chile están perfectamente capacitados para contener esas manifestaciones, para disolverlas. No es un problema de la ley, es un problema de la capacidad de los policías. Si uno ve aquí los videos, te vas a dar cuenta que estos policías no están capacitados, que son muy malos, que son muy amateurs, digamos, en estas lides. Cuando uno ve de otros países que sí lo hacen bien, bueno, tienen todo un protocolo de primero cómo pararse, cómo contener, qué tipos de barreras utilizar, luego tienen un primer protocolo de si se empieza a poner rudo la cosa, lo primero que avientan, si no me equivoco, son los camiones estos con chorros de agua a presión. Vamos a suponer que en Puebla, en Atlisco, no hay estos camiones. Bueno, no lo tienen. Segundo, vienen entonces los gases lacrimógenos. Ahora, hay dos modos de usar. Por granada. Así es. Si yo te aviento una granada que es como una pedrada, pues saco un chichón. Exacto. Pero no te mato.
Pero si agarro un lanza son latas, ¿no? Lanza lacrimógenos. Exactamente. Y que viaja a una velocidad fuertecita. Sí. Pero eso hay que echarlo, como tú decías, o al piso o al cielo. Al suelo o al cielo. Exacto. Si tú se la ves, si te disparo a ti, pues pasa con lo que el poblador de Atenco, aquel que mataron, lo atravesaron. Así es. Entonces, ese que pasa es un policía. Entonces tienen que investigar no sabe si los policías que usaron esas armas, con el legítimo derecho de la violencia, otorgado por la lo usaron bien. Lo usaron bien o mal. Así es. Y si lo usaron mal, porque ya se vio que hay resultados, hay un muerto, por lo menos hay 9 heridos graves, pues ¿quién es el responsable de los policías? ¿Quién los mandó a la batalla? Pues el secretario de Seguridad. Claro. ¿Cómo se llama? Facundo Rosas, así es. Que era el segundo de a bordo de, ¿te acuerdas del ingeniero García Luna cuando estaba aquí la Secretaría de Seguridad Pública? Y fue el secretario de Seguridad Pública cuando lo de Ayotzinapa en Guerrero, ¿te acuerdas? Que hubo 2 muertos. Eso donde no llegaron, me acuerdo, fíjate. Donde llegaron judiciales del Estado y llegaron federales también. Pero era de la federal él. Era de Facundo Rosas era el segundo de a bordo de Genaro García Luna en la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Yo te voy a decir, yo lo conozco a Facundo, he tenido oportunidad de platicar con él y es de los pocos policías, me parece, profesionales, serios que existen en el país. De hecho es un experto en secuestro, tan es así que en Puebla ha bajado el secuestro. Pero bueno, pues esta es labor no de policías, es labor de los granaderos, de la fuerza de choque, digamos, que tiene toda la policía. Ahora, si se ve que hay responsabilidad en esto, pues sí, me parece que Facundo Rosas podría peligrar su... Estamos adelantando vísperas, ¿no? Claro. Habrá que ver. Ahora, porque también, y yo por eso a propósito le hacía esa pregunta al visitador, igual que tú, pues también del otro lado hubo heridos. O sea, bueno, claro, desde luego que lo más lamentable es la muerte del niño de 13 años, pero del otro lado hay policías, creo que uno estuvo a punto de perder el ojo, en fin. O sea, aquí estamos hablando de una refriega en serio, se agarraron de los dos lados. Ahora, la pregunta, desde luego tú esperarías que de la parte policíaca fueran más serios, estuvieran capacitados para contener eso y que respetaran, dentro de lo que cabe, en una refriega, los derechos humanos. Pero, a ver, ¿cuál es la respuesta del gobierno de Puebla ante todo este evento? Pésima. La primera reacción pésima. Ahorita creo que están corrigiendo. ¿Sabes? Ahorita en los últimos días. ¿Tú has sabido si el gobierno de Puebla se ha acercado con las víctimas, por lo pronto con los 9 lesionados del otro lado, es decir, de los protestantes? Yo no he visto nada. No he visto y creo que tampoco. Lo único que he visto es que el gobernador ordenó, pero le sugirió al Congreso del Estado derogar la ley Bala. Insisto, la ley es mala. Es puro populismo. Eso me parece que es una parte populista de Moreno Valle, que en el tema del control de daños dijo que es lo más fácil, pues derogar la ley, que la deroguen. La ley, mira, van a tener que derogarla, pero van a tener que sacar otra seguramente muy semejante a la que hay ahorita, porque yo sí creo que todos los estados deben de tener una ley para regular el uso de la fuerza pública, o un reglamento por lo menos en la policía, siguiendo los protocolos internacionales. Así es. Ahora, una cosa es tener la ley, los protocolos, etcétera, y otra cosa es capacitar a los policías para que tengan, y llevarlos con las armas adecuadas, en fin, porque lo que te decía es, primero entran los chorros de agua, luego entran los gases lacrimógenos, pero luego, efectivamente, si no han podido contener a los manifestantes y siguen, digamos, pisoteando los derechos de terceros, lo que sigue en los protocolos mundiales son las balas precisamente de goma o de plástico. Hay de dos tipos, hay de plástico y de goma. Digo, eso ya es llegar a niveles más altos. Desde luego, lo que no se vale es balas de verdad. Pero no tiene, eso sí. Pero Puebla no tiene balas de goma. No, es que yo creo que no existen en certificado México. Por el ejército mexicano, es que yo no, desde 2008. Sí. Es decir, se le preguntó a la zona militar correspondiente, no recuerdo el número. ¿Ustedes saben de la existencia de armas de estas en manos de la policía, del gobierno? No, señores, desde 2008 no se tiene notificación de la venta de ningún tipo de armas de esta naturaleza. Pero espéreme, porque los señores agredidos mostraron unas balitas de tipo proyectiles de goma.
Sí. Entonces, a lo mejor esto los pusieron no, en la pero escena. esos no son balas de goma, lo que enseñaron ellos, ¿no? Son los como gallitos del badminton, pero en serio. Bueno, mira, no sé, yo la verdad entiendo que en México no existen las balas de goma, es que creo que ni se producen, creo que hay que importarlas, creo que las tiene que importar la Defensa Nacional. La Sedena. Y ellos dicen, aquí no hemos traído nada desde 2008. Así es. Ahora, yo creo que todo esto, por eso es muy importante la investigación de la CNDH, que es, digamos... Autónoma, porque yo escuchaba el día de hoy al procurador de Puebla con Ciro Víctor Gómez Leiva, Carranca. sí, y la verdad, pues muy, hay que decirlo, muy convincente, muy elocuente en lo que decía, pero también hay que tomarlo con un granito de sal porque es parte interesada. O sea, es el mismo procuraduría que dirige el gobernador Moreno Valle y es pues es juez y parte, digamos, en este asunto. Entonces, quizá tenga la razón, vamos a darle el beneficio de la duda, vamos a esperar desde luego lo que dice la CNDH, no solamente por qué es lo que pasó con este niño que murió, sino también con los policías, porque luego se habla mucho del lado de los manifestantes y dejamos a un lado a los otros seres humanos, que sí son seres humanos, luego se nos olvida, ¿no? Pero luego no nos gusta verlos como seres humanos, pero los policías también tienen derechos humanos y también me parece que se cometieron excesos en su contra. Pues que se aclare Desde luego. Este es un asunto muy delicado, muy serio, pisa muchos terrenos, incluso el terreno político. Sí. Porque no sé, no tengo los elementos, pero eventualmente ya incluso la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene facultades extraordinarias dadas por la Constitución para actuar. Ya no es como antes que te decía, ay Leo, por favor. Como en Atenco, ¿te acuerdas que hicieron también una investigación bastante seria? No le pegues a la gente, no le lastimes. No, ahora sí ya puede llevar al Senado. Así es, puede levantar, puede ser parte interesada en levantar un acta en contra de quien resulte responsable con base en las investigaciones, peritajes y demás, y puede llegar a muy alto nivel. Ahora, Pepe, con todo y todo, esto es importantísimo, ojalá se haga, vamos a seguir de cerca el caso, pero eso no implica lo otro, Pepe, que es increíble. Años van, años vienen, y los gobernadores de los estados no capacitan a sus policías para poder utilizarlas en este tipo de eventos. Me parece increíble, ¿por qué no lo hacen? Tampoco quiero decirte que es capacitar a una bola de ingenieros para mandar al hombre a la luna. Digo, esto es relativamente sencillo. Si tienes los instructores, si tienes los elementos, las armas, etcétera, para utilizarlas. De hecho, tan es así que la Policía Federal sí ya tiene protocolos y sí ya ha actuado de esta manera. Tan solo recordemos cómo ¿te acuerdas? El doctor Mondragón desalojó el Zócalo capitalino en prácticamente 15 minutos con un operativo bastante eficaz. También el mismo Mondragón en Chilpancingo, ¿no? Que también son bravos esos de Chilpancingo, ¿no? Son los maestros, si no me equivoco. Pero lograron, ¿no? El famoso comandante, ¿cómo se llamaba? Ándale, el comandante. Ahorita nos acordamos, pero lo que viste en ese operativo, pues es un operativo profesional. Espartaco. El comandante Espartaco, un tipo muy inteligente, iba al frente oficial de la Policía Federal, iba al frente de muchos, bien armados. Sí. Y les dijeron, vámonos por las buenas. Sí. No, que no, vámonos por las buenas. Y iban adelantando líneas. Hasta lo transmitimos en vivo. Claro. Y en directo. Y se logró mediante el diálogo. Claro. Y claro, con la fuerza pública. Con la muestra del músculo. Claro. Se logró no disparar ni una bala de goma. Por eso, lo que te quiero decir es que es posible, sí se puede. Ahora sí que como en el fútbol. Como en el fútbol, sí se puede, ya lo hemos visto. Lo increíble es que haya varios estados donde pues no le den prioridad a esto de tener una policía verdaderamente profesional capacitada para este tipo de tareas. ¿Tú sabes cuántos estados de la República tienen leyes semejantes a la ley Bala? Tú me decías que Quintana Roo, ¿no? Yo sé que Quintana Roo, pero no sé si alguno más. Pues yo no sé, Pepe. Sé que la Policía Federal efectivamente también tiene los protocolos, no sé si están plasmados en la ley, pero sé que tiene protocolos para el uso de la fuerza pública, ¿no? Y por cierto, la Policía Federal tiene una parte de investigación, pero también tiene su unidad tipo granaderos, que le llaman fuerza de choque, que es un policía muy diferente de fuerza de choque al policía
investigación o al policía, digamos, que está para cuidar las colonias, etcétera, ¿no? Es otro tipo de recurso humano, ¿no? Leo Zuckerman. Gracias, Pepe. Valió la pena esta reflexión. Así es. Ojalá nos lleve a Banpuerto después de lo que ocurrió. Pero es increíble que sigamos. Lo que me da coraje es que años van, años vienen y seguimos luego en los mismos temas, Pepe. Pues hay que seguir hasta que es como el agua en la piedra, hasta que la perfore. Gracias, mi Leo a ti, gracias, Pepe. Buenas noches, Leo Zuckerman. La hora ya opinó muchísimo, ya que se vaya. Ya que se vaya. Vámonos a una pausa y volvemos. Un vistazo antes de ir a lo internacional, porque se acaba de decretar una tregua entre Israel y Hamas en este conflicto sangriento que provoca ya más de 1,400 muertos, la mayoría palestinos. Habrá 50 muertos del lado israelí, hay 1,350 del lado palestino, muchos de ellos incluso civiles, niños, ancianos, mujeres, en fin. Antes de ir con este tema que tiene espeluznado al mundo, francamente, déjeme hacer contacto con el ingeniero Miguel Ángel Machuca, su director de operación de Capufe, con este asunto de la tarjeta llave, porque yo mismo me confundí, me hice bolas y no sé si a partir de mañana ya la llave no sirve para, ahora sí que para abrir las casetas de pago, o si sirve o cómo va a estar la cosa. Ingeniero Miguel Ángel Machuca, su director de operaciones, muchas gracias por tomarnos la llamada. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Al contrario, mucho nos va a ayudar la opinión, Miguel Ángel, que nos puedan dar sobre qué vamos a hacer los usuarios de las carreteras de paga con las tarjetas llave. Bueno, es muy importante aclarar una situación. Llave es una marca registrada de Caminos y Puentes, y se ha venido utilizando durante los últimos 9 años aproximadamente. En esos años, la empresa que nos daba el servicio era I+D de México, cuyo contrato termina precisamente el día de hoy. Ya con anticipación se había hecho la licitación de tal manera que tuviéramos una continuidad en el servicio. El ganador de la licitación, que es Telepeaje Dinámico, empieza a operar a partir de las 0 horas del día de mañana. Telepeaje Dinámico se llama. Telepeaje Dinámico, así es. ¿Qué significa esta situación? Bueno, lo que significa es lo siguiente: se han estado y se continúan regalando los nuevos tags, las nuevas llave Capufe en todas las plazas de cobro de nuestra red operada que manejan telepeaje. Una vez que el usuario recoge su tarjeta, necesita hacer una llamada telefónica o comunicarse vía Twitter o a la página de internet que está indicada y que en un momento con todo gusto les digo, para que la tarjeta sea activada. Esto es... ¿La nueva tarjeta? La nueva tarjeta. ¿Cómo distinguirla de la anterior? Bueno, es una tarjeta que debió haber sido recogida en alguna plaza de cobro. No están disponibles todavía en ninguna tienda de conveniencia ni en ningún otro lugar más que en las plazas de cobro, y son gratuitas. Correcto. ¿Son de otro color? Son de otro color, traen un logo ligeramente diferente y tienen la palabra Capufe claramente escrita en la parte de atrás, en grande, dice llave Capufe. Esas son las que ya desde mañana empiezan a funcionar, o más bien, las que dejan de funcionar son todas las que funcionaron casi 10 años. Las que funcionaban antiguamente, estamos haciendo en este momento, se está trabajando en un acuerdo con la empresa I+D de México, aún no termina esta reunión. La intención es que puedan seguir funcionando. Sin embargo, a partir de las 0 horas, las únicas tarjetas que podemos garantizar que van a funcionar son las llave Capufe que ya hayan sido no solamente recibidas, sino registradas en el teléfono o en el portal que tenemos a su disposición. Miguel Ángel, a ver, y si yo llego a las 0 horas con 2 minutos a la caseta de Cuernavaca, con mi vieja tarjeta llave, ya no va a funcionar. Es correcto. Y entonces ahí mismo en la caseta me pueden dar la nueva. Ahí necesitarían, le pueden dar la nueva, pero el proceso de activación toma cierto tiempo, porque la activación implica primero elegir el tipo de pago que va a ser, si va a ser prepago o pospago, sí. Y si este fuera el caso, hay que nosotros, parte del registro es que nosotros nos comunicamos con la institución bancaria a la cual pertenece la tarjeta de crédito o débito que se va a utilizar, y esta institución autoriza. Una vez que autorice, ya se puede utilizar la tarjeta. Bueno, entonces lo único que nos queda es pagar en efectivo. Esa sería la solución más rápida, es correcto. Correcto, ya después de llevarnos el susto de que no sirvió la llave vieja,
pues entonces antes de activar la llave nueva, la nueva tarjeta de Capufe, vamos a tener que hacerlo por internet, a través de un aviso telefónico, en fin, y mientras pues a llevar el dinerito como en la antigüedad, ¿no? Como en mis épocas. Pues la realidad eso es lo correcto. Estamos hablando especialmente de usuarios particulares. Sí. El usuario masivo, digamos, los que pertenecen a cámaras de transportes, tanto de carga como de pasajeros, ya nos hemos puesto en contacto con ellos, dado que pues ellos son aproximadamente el 75% de nuestros usuarios, y ellos ya tienen disponible la nueva tarjeta, por lo que no deberían tener ningún problema. Pues es un aviso importante, un aviso muy importante, porque ahora que estamos en época de vacaciones, cuando los que ya se fueron por fortuna quieran regresar, se van a llevar semejantes sorpresas si no traen el cash disponible. Claro, no tampoco son grandes fortunas, pero hay que traer dinero suficiente para pagar, no sé, de Acapulco a México de regreso, de Querétaro a México, pues, no sé, 400, 500, 600 pesos, ¿no? Sí, es correcto. No llega a esa cantidad en esos tramos, pero sí es necesario traer el dinero suficiente. Pues muchas gracias por esta información, y todos los transportistas a través de las cámaras de transporte no tendrán problema. No deben tener problema, ya se hizo el comunicado con todos ellos, y el usuario particular, una vez que recibe su tarjeta, que insisto es gratuita, puede comunicarse al 01800-111-0088 para activarla. 01800-111 0088 es el teléfono a donde se puede llamar, se activa y se acabó. Es correcto. Pues muchas gracias, ingeniero, por esta información detallada. Para servirles. Hasta luego. El ingeniero Miguel Ángel Machuca, subdirector de operación de servicios de Capufe. Entonces sí, estábamos en lo correcto. Desde mañana las tarjetas llave que actualmente se utilizan dejarán de funcionar. Hay nuevas, habrá que activar las nuevas, porque cambiaron la compañía, etcétera. Tómelo en cuenta, y si se hacen muchas bolas, pues por lo pronto llévese el efectivo, pague en efectivo, y ya después averiguamos. Hagamos una pausa. Multilínea 5166-3403. Lada sin costo 01800-800-015. Crisis económico-financiera, sobre todo financiera, allá en la Argentina. El mercado de valores reaccionó negativamente ante la falta de acuerdo en el litigio de los llamados fondos buitre, estos fondos especulativos. El índice argentino de las acciones que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró con una caída importante, cercana al 9%, 8.38%. Quizá no le digan nada, pero bueno, es un golpe de 10% casi hacia abajo en las expectativas de la bolsa por esta información. Iniciamos esta emisión informativa enlazados en vivo y en directo a Buenos Aires, cuando la presidenta de aquella nación, Cristina Fernández, ofrecía un mensaje como una reacción a lo que ha sucedido en los Estados Unidos al declarar que Argentina va a ser castigada y tiene que pagar $1.330 millones a quienes especularon con bonos de entre 2005 y 2010. En fin, es un tema que vamos a explicar. En su mensaje, la presidenta argentina negó que su país haya entrado en una suspensión de pagos. Dice, hoy es 31 de julio, el mundo sigue andando y Argentina también, en referencia a la entrada del país a una suspensión de pagos tras fracasar estas negociaciones con los llamados fondos buitre. Vamos a escuchar primero esta crónica de Ricardo Romero. No solo planteó que Argentina, si hubiera entrado en default, es tan solo una patraña absoluta que pretende fulminar el proceso de reestructuración, sino también habló de una mala praxis por parte del Poder Judicial de Estados Unidos y que esta responsabilidad incumbe a sus tres niveles, no solo al Poder Judicial, sino también al Poder Ejecutivo. Ha planteado que observó una marcada incompetencia por parte del Special Master Daniel Pollack para generar las condiciones de negociación razonable, justas e equitativas para todos. La República Argentina ha pagado en tiempo y forma, porque son los propios fondos que pertenecen al país los que tienen que reclamar ese dinero que está congelado en la banca de Nueva York. Otro detalle muy importante que ha resaltado el jefe de gabinete Jorge Capitanich tiene que ver con lo que sucederá en las próximas horas. Hablar de un default, como decíamos, es algo que Argentina no va a resolver, y ha planteado también que el Poder Judicial de los Estados Unidos independiente según lo que plantean las consultoras de riesgo, pero por otro lado Argentina dice que esta independencia no está marcada, que solamente es independiente de la razonabilidad, pero no es independiente de los fondos buitres. Todo esto en el marco de una negociación que terminó a altas horas de la noche ayer por parte del jefe de la Cartera Económica, hablamos de Axel Kicillof,
junto a este mediador, Special Master, hablamos de Daniel Polas, donde no se ha llegado a un acuerdo, donde la Argentina ofreció la posibilidad de entrar al mismo canje de deuda que otorgaron a los tenedores de bonos en el 2005 y en el 2010 para poder plantear una ganancia del 300%, pero el propio jefe de la cartera económica dijo que los fondos buitres lo único que quieren es llegar a una ganancia del 1.600%. Todo esto lo dijo en una conferencia de prensa en el consulado argentino en Nueva York. De esta forma resumimos lo más importante del ministro de Economía. Esa es la información para que entendamos el contexto en el que ocurre todo esto. Tenemos contacto justo con Luis Miguel González, él es director editorial del periódico El Economista, a quien agradezco mucho su buena disposición con la audiencia de Grupo Fórmula, como siempre. Luis Miguel, ¿cómo te va? Te saludo, buenas noches. José, buenas noches, es un gusto estar contigo. Al contrario, el gusto es para nosotros y con la idea de molestarte y preguntarte en tu análisis, a ver, ¿cómo explicas lo que está pasando en Argentina? Entra en suspensión de pagos, ¿qué son los bonos buitre? ¿Qué pasó? ¿Está quebrado Argentina? ¿Cómo entenderlo? Argentina hizo una renegociación de su deuda entre 2005 y 2010. De unos bonos ahí, ¿no? Sí, esa renegociación implicó romper con el Fondo Monetario y definir una estrategia durísima que hasta ahora había sido exitosa. Decía, yo no pagaré peso contra peso, dólar contra dólar, sino solo pagaré aproximadamente 35 centavos por cada dólar que debo. A quienes poseyeran los bonos. Sí, todos aceptaron menos 7%. Ese 7% había quedado, vamos a decir, olvidado, hasta que los llamados fondos buitre compran esa deuda, ese 7%, y deciden jugársela, pelear en tribunales a que se les pague. ¿El 100%? El 100%. Cuando oíamos en la crónica, cuando dice el gobierno argentino, es que quieren cobrar ganancias de 1.600%, básicamente lo que está diciendo, ellos compraron la deuda a menos del 35% que estaba pagando Argentina, y van a tribunales para que se les pague el 100%. Para que los poseedores o los tenedores de ese 7% de la deuda argentina en bonos recibieran no el 35, sino el 100, lo que tú estás explicando. Es lo que llaman los bonos buitre. Sí. ¿Qué es lo que ocurrió recientemente? Un juez de Nueva York, llamado Tomás Griesa, le da la razón a los fondos buitre y le dice a Argentina, tienes que pagar 1.330 millones de dólares. Sí. ¿Cuál es, por qué Argentina en ese momento aprieta el botón de pánico? Porque hay una cláusula en la renegociación que hizo entre 2005 y 2010, donde si alguien conseguía mejores condiciones, Argentina se había obligado a igualarlas. De tal manera que esta renegociación o este pago al 7% obligaría a Argentina a renegociar con los que ya estaban quietos, que son el 92%. Sí. Y entonces las cuentas que hace Argentina no es solo pagar estos 1.330 para los que sí tengo dinero, sino pagar o volver a pagar, digamos, el triple a el resto al que le debo y que solo le estoy pagando los intereses, a ese 92%. Y eso sí implicaría la ruina de Argentina. Sí, es 40,000 millones de dólares, que es más de lo que tienen en reservas. Uf, entonces está quebrado. Ese es el punto. Ahora, mañana el juez Griesa, a las 11 de la mañana, va a tomar una decisión final. Sí, es muy probable que lo que decida es postergar el pago de esto al 7% hasta el 1 de enero de 2015, cuando la cláusula esta que obligaría a Argentina a pagar a todos igual, se vence. Es decir, no llevar a Argentina al extremo de tener que cumplir con esa cláusula por los próximos 5, casi 6 meses, sí, sino esperar a que venza el clausulado tal, de modo que Argentina pague, sí, al 7% a los que les debe lo de los fondos buitre, les pague lo que les tenga que pagar, 1.330 millones de dólares, y se salve de pagar 40,000 millones más.
sí, digamos, se salve de revalorar la deuda con los otros que están en paz. ¿Cuál es el contexto general? Que de todos modos la economía argentina está muy débil en este momento. Entonces, independientemente del resultado final de la negociación, los analistas están esperando un final de año verdaderamente de montaña rusa, con hiperinflación, una devaluación del dólar y una caída del PIB. Esto, pase lo que pase con la resolución del juez, va a ocurrir. Sí, el peso argentino calculan que se devaluará entre 30 y 40%, que vamos a tener una caída del PIB en Argentina del 3.5-4%, porque de alguna manera esta negociación lo que ha generado, no solo en el sector financiero, sino en otras áreas de la economía argentina, es un clima de muchísima desconfianza respecto al futuro inmediato. Que eso finalmente es el mayor costo. Sí, y hay que poner una cosa en perspectiva, José. Hay 27 empresas mexicanas con inversiones muy importantes en Argentina. Entre ellas está Grupo Alsea, que tiene franquicias de Burger King, de Starbucks, de P.F. Chang's. Ellos tienen 73 tiendas. Grupo Cemex tiene 5 plantas de concreto. Coppel tiene 12 tiendas. FEMSA tiene 2 plantas de producción de refrescos. Lo que quiero enfatizar es, México es un país que tiene muchas inversiones en Argentina, que la relación económica con Argentina es, yo diría, más allá del bullicio político, es una relación muy intensa con muchas inversiones. Y le va a pegar a México también. A través del golpe que les da a estas empresas. Vaya, pues esto redobla el interés, por supuesto, y la atención en lo que ocurre en la Argentina. Te agradecemos mucho, Luis Miguel González, que nos hayas ayudado a entender con tu análisis toda esta crisis. No, es un placer, José, como siempre. Igualmente, un fuerte abrazo. Hasta luego. Luis Miguel González, director editorial del diario El Economista. ¿Ahora sí lo entendió? Yo sí. Vamos a una pausa. Radio Fórmula 970 AM 103.3 FM. José Cárdenas. Nota importante de esta tarde, el decreto de una tregua por 72 horas, la más larga que se ha negociado desde que estalló el conflicto en Medio Oriente entre Israel y los palestinos de Hamas en la Franja de Gaza. 72 horas, son 3 días. Esto lo decretaron hoy, lo anunciaron hoy el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, y el secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry. La información la tiene desde Washington, Tony Cano. Tony, buenas noches. Efectivamente, PP, Israel y Hamas acordaron un alto al fuego humanitario de 72 horas, informaron el Departamento de Estado de Estados Unidos y las Naciones Unidas. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, y el secretario de Estado estadounidense John Kerry anunciaron en un comunicado conjunto que el representante de las Naciones Unidas en Jerusalén, coordinador especial Robert Serry, ha recibido garantías de que todas las partes en conflicto en Gaza acordaron un alto al fuego humanitario. La tregua comenzará a las 8 hora local del 1 de agosto, 8 de la mañana. Durante ese periodo las fuerzas sobre el terreno se mantendrán en su lugar, informó la ONU en un comunicado. Instamos a todas las partes a actuar con moderación hasta que comience este alto al fuego humanitario y para respetar plenamente sus compromisos durante el alto al fuego, señaló el comunicado de la ONU. Según los últimos datos disponibles, hasta ahora unas 1.428 personas han muerto en Gaza y otras 8.000 han resultado heridas en los 24 días de operación militar israelí denominada Margen Protector. Este alto el fuego es fundamental para dar a civiles inocentes un respiro muy necesario de la violencia, agregó el comunicado de las Naciones Unidas. Durante la tregua, la población civil de Gaza podrá recibir ayuda humanitaria de urgencia, además de llevar a cabo funerales, cuidar a los heridos y la reposición de los suministros de alimentos. Las delegaciones israelí y palestina inmediatamente se trasladaron a El Cairo para continuar con las negociaciones con el gobierno de Egipto para lograr un alto al fuego duradero. Es lo que tenemos por el momento, Pepe. Muy buenas noches. Buenas noches en Washington. Tony Cano, gracias. Esta información la genera, le digo, el secretario general de Naciones Unidas, hace el anuncio, Ban Ki-moon,
y el secretario de Estados Unidos de Estado, John Kerry. Se advierte en estos planteamientos de la tregua que las fuerzas en el terreno se van a mantener desplegadas, lo que implica que las fuerzas israelíes no van a ser retiradas. Se insta a las partes a actuar con toda tranquilidad hasta que comience el cese al fuego. ¿A qué hora comienza el cese al fuego? Empieza a las 5 de la mañana, tiempo del meridiano de Greenwich. Esto es a las 11 de la noche de este viernes, tiempo de México. Son las 7 de la mañana, tiempo de la zona de conflicto. Y sí, lo mencionaba Tony Cano, se acumulan ya 1.400 muertos por esta ofensiva. Mahmoud Abbas declara desastre humanitario lo que ahí sucede. Yolanda Álvarez de TV Española tiene la información. Esta grabación, obtenida hoy, recoge uno de los ataques de ayer en Gaza, en un mercado. 3 ambulancias acuden tras una primera explosión y de la otra. Murieron 17 personas. Los palestinos acusan a Israel. Israel dice que lo está investigando. Esa matanza, más la de 15 personas en una de las escuelas de la ONU, convirtieron la jornada de ayer en la más mortífera de estos últimos 24 días. Según fuentes palestinas, nuevos bombardeos israelíes han matado al menos a 19 palestinos este jueves. Y han atacado cerca de otra escuela de la ONU. No ha habido muertos, pero sí una treintena de heridos. Cuando los refugios supuestamente más seguros, las escuelas de la ONU, acaban también bajo las bombas, no hay a dónde huir. Para morir aquí, prefiero morir en mi casa, dice este padre de familia. Es intolerable e inaceptable, ha dicho el comisionado para los refugiados de la ONU, quien ha advertido de que Gaza está al borde del abismo. Según la ONU, unos 220.000 gazatíes han tenido que abandonar sus hogares. Con una media de 80 personas por aula, la ONU se dice desbordada y denuncia también que apenas hay suministro de electricidad y que empiezan a faltar el pan y el agua potable, un bien ya de por sí escaso en esta estrecha y superpoblada franja de tierra. Estremecedor reportaje de la televisión española a través de la periodista Yolanda Álvarez desde el lugar. Independientemente de la tregua anunciada de 72 horas, que repito, empieza a las 11 de la noche, tiempo de México, 7 de la mañana de la zona de conflicto, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha dicho que su país no va a parar hasta cumplir con su misión. Escuche el reporte de Euronews. Israel no cesará su ofensiva en Gaza hasta destruir los túneles de la franja. El ejército israelí ha llamado a filas a más de 16.000 soldados que estaban en la reserva para proseguir con lo que considera la misión. El primer ministro de Israel ha señalado que la destrucción de los subterráneos utilizados por Hamas es el primer paso para la retirada de las tropas en Gaza. A partir de ahora hemos neutralizado decenas de túneles terroristas y estamos decididos a completar esta misión con o sin alto el fuego, y por lo tanto no vamos a aceptar ninguna propuesta que no permita a nuestras fuerzas completar este trabajo tan importante para la seguridad de los israelíes. Estas imágenes, emitidas por las fuerzas israelíes, muestran proyectiles disparados desde Gaza hacia Israel. El ejército israelí, que entró en Gaza por tierra el pasado 17 de julio, con el conocimiento de una decena de túneles, ha descubierto hasta ahora otros 20, además de casi 60 pasadizos y corredores que conducen a ellos. Y el conflicto no solamente es en el terreno, allá en aquella parte del Medio Oriente también, es en el ámbito de la Organización de las Naciones Unidas. Ahí siguen, por supuesto, enfrentadas las posturas diplomáticas. Rocío Franco tiene los datos. Ningún soldado israelí apunta intencionalmente a los civiles, afirmó este jueves el embajador de ese país ante Naciones Unidas, Ron Prosor, en declaraciones a la prensa tras una sesión urgente del Consejo de Seguridad sobre la situación en Gaza. Prosor también indicó que Israel no rehúye a aceptar la responsabilidad por incidentes durante el conflicto, aunque lamentó que miembros de la comunidad internacional se apresuren a condenarlos por supuestos crímenes de guerra, mientras que su reacción es más benévola con Hamas. Hamas is using its own
Hamás usa a su propia gente como escudos humanos, esconde bombas en mezquitas, establece puestos de mando dentro de hospitales, coloca bombas trampa en casas residenciales, en una calle de Gaza compuesta por 28 edificios, 19 de ellos contaban con bombas trampa y hemos encontrado explosivos en la cuna de un bebé, detalló Prosor. Por su parte, el observador permanente del Estado de Palestina ante las Naciones Unidas, Riyad Mansour, declaró que los alegatos del gobierno israelí son injustificables. Subrayó que la deplorable situación humanitaria equivale a un genocidio contra el pueblo palestino de 1,8 millones de civiles en la franja de Gaza. Estoy de acuerdo con el sentimiento de nuestra gente en la franja de Gaza, que siente que la comunidad internacional le ha fallado y que no está haciendo valer su peso para decir que esto es suficiente y que no puede ser tolerado y debe detenerse inmediatamente, enfatizó Mansour. También las agencias de la Organización de las Naciones Unidas se están dando cuenta de la magnitud de este desastre. La coordinadora de Asuntos Humanitarios de la ONU, Valerie Amos, informó hoy al Consejo de Seguridad de la grave situación en la Franja de Gaza, donde unos 440.000 palestinos han tenido que abandonar sus hogares a causa de la ofensiva militar israelí iniciada el 8 de julio. En una sesión de urgencia, Amos aludió a los efectos que el bloqueo israelí tiene para la economía, el empleo y la vida diaria de los residentes en ese territorio palestino ocupado, donde más del 80% de la población dependía de la ayuda humanitaria antes de comenzar este periodo de hostilidades. El conflicto actual ha causado la muerte de más de 1.300 palestinos, incluidos 251 menores, y unos 6.000 heridos. El 80% de las víctimas son civiles. También han perdido la vida 56 soldados israelíes y 3 civiles. Es necesario que pare la violencia y que se afronten las causas de raíz de este conflicto. La gente de Gaza quiere vivir segura y con dignidad, y los habitantes en Israel quieren lo mismo. Espero que la comunidad internacional les ayude a conseguirlo, señaló Amos. En la misma sesión, el comisionado de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, la UNRWA, Pierre Croenbull, explicó más detalles de la trágica situación en Gaza, donde se encuentra en estos momentos, y de las consecuencias para la población. Explicó que ha tenido ocasión de constatar el catastrófico coste humano de esta guerra en su visita al principal hospital de Gaza, y también ha podido observar las precarias condiciones de los refugiados en centros de la UNRWA, que acogen ya a más de 220.000 personas. Hablando con muchos habitantes de Gaza, he escuchado lo mismo una y otra vez. Si no estamos seguros en escuelas de la UNRWA, no lo estamos en ningún sitio en Gaza, explicó Croenbull, y aludió también al sentimiento de desprotección imperante entre la población. Así está el mundo a estas horas. Hubo también una explosión de gas en Taiwán. Hay muchos muertos. Todavía no se acaba de confinar la magnitud de esta noticia. Y bueno, el equipo mexicano de la Sub-20, el Mini-Tri, como le llaman aquí en redacción, hoy armó una mega bronca en Irlanda, que para qué le cuento. El director de selecciones nacionales tuvo que salir y pedir perdón a la Federación Irlandesa por la actuación del mexicano Carlos Arreola, suspendido 4 partidos. ¿Qué fue lo que pasó? Estaba jugando México un partido de fútbol y se enojaron. Hubo un pleito, pero pleito, así de catorrazo y medio para arriba. Fue provocado esto por este jugador mexicano, Carlos Arreola, del Mini-Tri, de la Sub-20. Y bueno, se armó. Carlos Arreola es jugador del Atlas, tengo entendido, ¿no? Dijo González Iñárritu, director de selecciones nacionales, la actitud de México fue reprobable, sobre todo de este jugador. Pide disculpas, el comité organizador le aplicó una suspensión grave, el futbolista ya envió una carta de disculpas, que la de haber escrito, desde luego, pero ya llévala como vas, hágale, mijo. Y le mandaron a la selección de Irlanda, contra quien estaba jugando, le mandaron esta carta de disculpa, y claro, también al futbolista el cual resultó afectado. Esto sucedió. Y también en el fútbol, pues ya Ochoa es malagueño, sí, Paco Memo, el héroe del Tri en la portería,
Finalmente, y después de deshojar la margarita, o la margarota, porque tardó años y estaba entre un equipo y otro, decidió por el Málaga. Mañana lo anuncian oficialmente. Hagamos una pausa. Multilínea 516630. Vamos a enlazarnos a Tamaulipas con Norberto Lacarrier, corresponsal de Grupo Fórmula. Hoy estuvo allá el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Hizo un llamado para que la sociedad cultive la cultura de la denuncia como garantía de mayor seguridad en el país. Te escuchamos, Norberto, adelante, muy buenas noches. Buenas noches. Efectivamente, hoy estuvo encabezando la quinta sesión ordinaria del Comité Nacional de Seguridad. Esto fue celebrado en la ciudad de Nuevo Laredo, lugar, Pepe, donde la semana antepasada se había pospuesto, que no cancelado esta reunión por razones de agenda del propio secretario de Gobernación. Bueno, efectivamente, prácticamente reiteró y reafirmó, a mí me parece que hasta acentuando, Pepe, ese tema que acabas tú de mencionar, en incentivar y motivar la cultura de la denuncia, que esto le ha permitido, decía el secretario de Gobernación, pues acceder a la captura de cuando menos 7 objetivos humanos. Estoy hablando de líderes de grupos criminales que operaban o han operado en la región, y bueno, pues han tenido justamente éxito en su captura. Uno de ellos fue Leno Salazar, recordarás que la semana antepasada también fue capturado, y es esto, Pepe, que mucha gente ya está confiando más, que es evidentemente el ingrediente principal de ese tipo de acciones, que la gente empiece otra vez, al saber blindada el sistema de denuncia, al saber que realmente se respete y se protege su anonimato, la gente está teniendo más acceso justamente a tener pues esa comunicación con la autoridad y pues denunciar hechos diversos. Mira, parte de estas acciones de la gente, demostrando su valor civil también, por supuesto, ha encaminado los esfuerzos de la autoridad, hablo de la Sedena, de la Semar o de la PPP, a el rescate de, pues cuando menos, o más, mejor dicho, más de 100 migrantes que habían estado en manos de traficantes de estos, traficantes de humanos, Pepe, en zonas como Reynosa, Matamoros, operativos también en Nuevo Laredo y en la zona sur de Tamaulipas, Pepe. Pues te agradezco, Norberto, la información puntual, el reporte de las declaraciones del secretario de Gobernación. Saludos. Bueno, igualmente, Pepe, gracias a ti. Gracias. Hablando de política, mañana es 1 de agosto y desde mañana 3 nuevos partidos políticos con registro van a estrenar presupuesto y van a estrenar oficinas. Resulta que el Instituto Nacional Electoral dice que ya desde mañana, esto estaba clarísimo, 3 nuevos partidos que son Morena, el Partido Humanista y el Partido Encuentro Social, van a recibir financiamiento público, tendrán acceso a radio y televisión, podrán tener recursos destinados a franquicias postales y telegráficas. En un comunicado dice el Instituto Nacional de las Elecciones que una vez que las 3 nuevas fuerzas reciban sus constancias de registro, a partir de mañana pueden disponer de las prerrogativas que por ley les corresponde y así irse hasta fin de año. Luego habrá una recomposición del presupuesto, aumentará desde luego, hasta que lleguen a la confrontación del 7 de junio del año entrante, elección federal, en donde estos partidos nuevos tendrán que demostrar su peso específico y si merecen o no seguir recibiendo prerrogativas, si merecen o no conservar el registro. Javier Giles, tú tienes más datos, adelante. ¿Qué tal, Pepe? Un saludo para todos. El Instituto Nacional Electoral está informando que están listas ya las oficinas que ocuparán desde mañana los representantes de los 3 flamantes nuevos partidos políticos nacionales, Morena, Frente Humanista y Encuentro Social. También ya están listos, desde luego, los recursos que recibirán mensualmente, algo así como 7 millones de pesos para cada uno, sin haber realizado grandes gastos en las instalaciones del INE al sur de la ciudad, allá donde todos identificábamos como las oficinas del IFE. Se acondicionaron las oficinas con mobiliario, líneas telefónicas y las 3 sillas que ocuparán en la mesa de sesiones del Consejo General del Instituto, como ya las tienen los otros 7 partidos políticos. Es decir, Pepe, mañana ya tendremos 10 partidos políticos nacionales. Se espera que esta misma tarde, esta noche, los representantes de los 3 nuevos partidos políticos acudan al INE, donde personal de logística les entregue formalmente dichas instalaciones, así como indicaciones en general, como lugares de estacionamiento e información interna. A partir de mañana viernes, 1 de agosto, los 3 partidos políticos recibirán los recursos económicos que por ley les corresponde, algo así como 7 millones de pesos mensuales, y el derecho a ocupar espacios en radio y televisión para difundir sus ideas y proyectos políticos y recibir recursos destinados a franquicias postales y telegráficas. El INE está agregando que el próximo proceso para la creación
de nuevos partidos políticos será hasta el 2019, es decir, un año después de realizada la elección presidencial, pero a partir de mañana, sin duda, va a ser un buen día para el Morena, para el Encuentro Social y para el Partido Humanista, porque no solamente tendrá sus oficinas, sino importantes recursos para seguir realizando política a su forma. Pepe, el reporte. Muchas gracias. Genio, sí, pero no solamente para la física y las matemáticas, sino un genio para el crimen. Habría descuartizado una persona. Javier Navarro, tú tienes datos, adelante. Efectivamente, Pepe, es la Procuraduría General de Justicia Capitalina la que da a conocer la captura de Javier Méndez Ovalle, el brillante estudiante de física premiado internacionalmente, en quien presuntamente privó de la vida a una joven en la unidad Tlatelolco, a la que seccionó su cuerpo y depositó esas partes en varios contenedores de basura de este lugar ubicado en la zona centro del Distrito Federal. En una conferencia de prensa, el procurador Rodolfo Ríos Garza detalló que Méndez Ovalle fue detenido en San Juan del Río, Querétaro, después de que fue ubicado por elementos de la Policía de Investigación, y en ese sitio en el que había rentado un cuarto, había trabajado de mesero en varios lugares y se había cambiado el nombre por el de José Carlos Méndez. De acuerdo a la indagatoria, se estableció que este estudiante, mismo que obtuvo la medalla de bronce en la Olimpiada Internacional de Física del 2012, que se realizó en la República de Estonia, conoció a su víctima a través de las redes sociales y concertaron una cita en una estación del metro, y al día siguiente se encontró sin vida. Esto ocurrió el 28 de junio del 2013 y con el trabajo de elementos de la Policía Cibernética, mediante una dirección electrónica que utilizaba Méndez Ovalle, se logró ubicarlo, y después de ser detenido, él mismo relató que después de acudir a la cita asistieron a un centro comercial y fueron a un cine, después a un parque, finalmente al departamento, donde conversaron y discutieron, y eso terminó en una agresión física. De esta forma lo mencionó el procurador Rodolfo Ríos Garza. Para evitar que pidiera auxilio y con el propósito de acallarla, el inculpado decidió asfixiarla. Una vez consumado el feminicidio y con la finalidad de deshacerse del cuerpo, procedió a seccionarla mediante el empleo de un cuchillo de cocina, depositando los restos mortales en diversos... Vaya historia la que nos trae aquí a los micrófonos y las cámaras Javier Navarro, este joven genio, ganador de medalla de bronce en la Olimpiada de las Matemáticas en Estonia, y ahora resulta asesino descuartizador. Tendrá que ver su cara ahora en la foto tras las rejas y con la justicia. Hagamos una pausa breve. José Cárdenas informa.